Mi evidencia final para el curso de análisis de prácticas y contextos escolares. Buenos días, soy Alonso Alberto Contreras de la licenciatura en Educación Primaria y actualmente curso el segundo semestre Grupo A. Me gustaría compartir con ustedes mi pequeña reflexión sobre mi formación como docente que he tenido a lo largo de estos 2 semestres y pues quisiera aprovechar el espacio para igual forma agradecer a la profesora Evelyn y sobre todo a su curso que se llama Análisis de Prácticas y Contextos Escolares, pues me ha permitido cambiar de perspectiva sobre lo que pensaba que conllevaba ser un maestro. Pues bueno, creo que parte del curso fue llevarnos a las jornadas de observación, 2 preguntas de análisis que pues creo que me hicieron cambiar de visión sobre lo que pensaba que era la práctica de un docente y pues abrió mis ojos de una forma más crítica y como ella nos dice, aprendí a ver las cosas con ojos de maestro. Bueno, cabe mencionar que para fundamentar la respuesta de estas preguntas, pues se recopilaron no datos rápidos o respuestas superficiales, sino que tratamos de indagar en las voces de quienes realmente viven este proceso o esta experiencia, que son pues los alumnos y sobre todo los maestros, al igual que los directivos y el personal educativo en general. Bueno, y retomando las preguntas que antes mencioné, son ¿cómo influye el contexto escolar en la práctica docente y qué debe saber y saber hacer un maestro de primaria? Y bueno, creo que para responder estas preguntas, aparte de las entrevistas a alumnos y docentes, también tomé anotaciones de observación directa e interpretativas que a lo largo de este video mencionaré. Bueno, y me gustaría antes de empezar decir que parte del propósito de este video es proyectar cómo los conocimientos que adquirí a lo largo de este curso se pueden ver reflejados en mi futura práctica como docente o en mi toma de decisiones. Metacognición. Proyectar la influencia del curso en la toma de decisiones docentes sobre su futura práctica. Bueno, y a lo largo de este curso de análisis de prácticas y contextos escolares, entendí o más bien me di cuenta de que toda intervención debe surgir del análisis del contexto en el que estamos y que no se puede enseñar a todos por igual y que parte de ser docente es caracterizar a nuestros alumnos para que podamos adaptar nuestro proceso de enseñanza y asegurar que se cree un entorno significativo para los alumnos. Y pues bueno, ahora bien me gustaría retomar las preguntas antes mencionadas que fueron clave en este proceso. Empezaré por cómo influye el contexto escolar en la práctica docente. ¿Cómo influye el contexto escolar en la práctica docente? Pues bueno, creo que me di cuenta que la influencia pues sí es total, pues el contexto escolar define ritmo, relaciones, posibilidades, incluso límites en la enseñanza. Bueno, este se ve reflejado desde la disponibilidad de materiales, el tamaño del grupo, hasta la relación con familia y con familias y el clima en general de la institución. Yo creo y considero que un docente que ignora el contexto corre el riesgo de reproducir desigualdades y en cambio un docente que lo incorpora se convierte en un agente de cambio. Bueno, durante la primera jornada de observación del segundo semestre tuvimos una anotación que nos ayudará a caracterizar el contexto en el que nos encontrábamos.
Bueno, a simple vista creo que a diferencia de las jornadas anteriores del primer semestre, la diferencia más notable era la cantidad de niños, pues anteriormente eran entre 30 alumnos y actualmente eran entre 15 a 20 alumnos. Bueno, y una de mis primeras impresiones durante la jornada en esta escuela primaria en Puebla fue que resaltan características compartidas entre los alumnos y pues a diferencia de la anterior jornada en Cholula, que a pesar de estar en una misma zona, nos decía la titular que la mayoría de alumnos venían o provenían de otras zonas cercanas, lo que resaltaba diferencias en sus culturas. Bueno, ¿y a esto con qué voy? Pues que, por ejemplo, en esta jornada, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a la docente titular, nos menciona que al encontrarse en una zona urbana, no hay tanta dificultad en incluir culturas o características socioculturales a la enseñanza de los alumnos. Y pues en la anterior escuela en Cholula, pues sí se veía que la escuela trataba de crear un vínculo entre la comunidad o familia de los alumnos con la escuela y el proceso de aprendizaje de ellos. Bueno, y ahí es donde me doy cuenta que pues realmente el contexto escolar sí tiene una amplia relación con la práctica del docente. Pues nos podemos dar cuenta que una cultura muy rica pues impacta en que un docente debe implementar todas estas características para fortalecer los conocimientos de un niño a comparación de una donde se ve un poco menos estas características, pues no hay tanta dificultad en ello. Bueno, y creo que parte de ser docente es lograr que nuestros alumnos aprendan con H todos estos conocimientos y pues algo que noté durante ambas jornadas es que al darles un ejemplo de su vida cotidiana o un caso práctico, es más fácil que ellos se sientan identificados o que entiendan mejor esos aprendizajes que se les da. Y pues entonces llegó a la conclusión que pues sí, el contexto escolar de los alumnos influye demasiado en la práctica de un docente. Por- Porque todos estos factores pueden influenciar desde su forma de aprender y de relacionarse en el aula. Y pues como un buen docente hay que tomar todas estas características o circunstancias de su entorno para que de esta manera se aseguren entornos significativos para ellos, beneficiando su aprendizaje. Bueno, y ahora retomando la segunda pregunta, ¿qué sabe y debe saber hacer un maestro de primaria? ¿Qué debe saber y saber hacer un maestro de primaria? Pues bueno, esta pregunta yo la considero muy importante para mi formación, pues me hizo cambiar total mi perspectiva de lo que tenía en el concepto de que era un maestro. Pues como ya lo hacíamos durante una reflexión de que fue parte de un trabajo en el curso, al principio de la licenciatura como que tenía una visión muy nula de lo que era un maestro. Pensaba que realmente solo se dedicaban a dar clases, pero derivadas de los contenidos de los libros o de lo que les planteaba el gobierno. Y después de analizar y reflexionar, pues sí, el concepto que tenía de un maestro era muy equivocado y pues creo que ahora me doy cuenta en que un maestro debe saber escuchar y adaptar y crear vínculos entre los alumnos. Pues parte de ser docente es conocer y reconocer que los alumnos al momento de aprender son únicos, pues tienen diferentes ritmos de aprendizaje, maneras de aprender e incluso diferentes niveles de desarrollo cognitivo y socioemocional. Bueno, y para poder dar una mejor estructura a la respuesta de esta pregunta, quisiera citar la respuesta de mi docente titular durante la jornada de observación.
que fue: un maestro debe tener presente lo que son los planes, metodologías, alternativas de aprendizaje, los recursos tecnológicos y tener idea del contexto social y educativo de los alumnos y planes. Bueno, y nos decía que todo esto siempre hay que tomar lo más útil o lo que beneficia nuestra práctica para que de ahí podamos aprovechar lo máximo para, pues sí, para crear un mejor aprendizaje entre los niños. Y pues en ese sentido creo que un maestro debe saber hacer adaptaciones a su enseñanza que permita responder a las necesidades específicas de su grupo o de sus alumnos. Aparte, creo que parte de ser educadores que nunca dejamos de aprender, pues siempre se aprenden desde los más pequeños hasta aquellas personas que tienen una gran formación académica. Bueno, y para ir ya cerrando el video, me gustaría hacer énfasis que desde el enfoque en la metodología cualitativa propuesta por Hernández Sampieri y Mendoza en 2018, comprendí que la realidad educativa no se reduce a números o estándares, sino que se trata de significados, experiencias y narrativas, pues la observación, la entrevista y el análisis reflexivo me permitieron aproximarme a profundidad al mundo de mis alumnos, pues como dice la figura 1.3 del texto, es necesario interpretar la realidad desde los sujetos que la viven. Y pues eso es lo que llevamos a cabo, indagando en las voces de quienes viven todo este proceso de educación. Bueno, y creo que esta oportunidad brindada de crear un análisis en base a estas dos preguntas, estoy convencido de que seguirán guiando mi camino como futuro docente, y pues me comprometo a no olvidar que cada grupo tiene su historia y que siempre deberá ser construir puentes y no muros. Y la referencia vista en el curso, que permanecerá más en mi mente es: Bueno, y me gustaría citar el video de Profes, la buena educación por Trilema en 2016, como el video que más me marcó a lo largo del curso, pues me dio una gran lección sobre el rol del docente, que a pesar de que muchos nos tienen en un concepto solo de facilitadores de conocimiento, realmente es que podremos llegar a transformar vidas, despertar curiosidad y sobre todo la pasión por aprender. Porque un maestro comprometido, humano y apasionado por su trabajo puede llegar a ser capaz de cambiar el mundo de la educación y lograr cosas inimaginables. Y ya para concluir, carita sonriendo. Y creo que en este punto de mi formación me doy cuenta que ser maestro no solo es transmitir conocimiento, sino acompañar trayectorias de vida. Mi visión a futuro se basa en el compromiso con una docencia transformadora, donde la diversidad no sea vista como un obstáculo, sino como una riqueza, donde el aula sea un espacio de justicia, escucha y esperanza. Y gracias a cursos como este de análisis de prácticas y contextos escolares, me permiten vincular la observación con la toma de decisiones pedagógicas, entendiendo que la práctica docente es un proceso situado, complejo y multidimensional. También me ayudó a detectar necesidades reales y responder a ellas con diversas estrategias planificadas sobre todo. Y pues bueno, muchas gracias, maestra Evelyn Catalán, por darnos una gran lección como docentes en formación, y pues gracias por acompañarme en esa reflexión. Ahora estoy convencido de que ser docente es ante todo un acto de amor consciente y fundamentado. Gracias por ver. 3.